Ya, Hola, yo también me desconecté. Más bien Blanca se desconectó. sí, Sí, ya, ahí ya, viene ya otra vez. regresó. Sacaron, sí, Gracias. me sacó aquí el internet, pero afortunadamente ya volvimos. Ya tenemos grabación y ya tenemos otra vez la compartido. Ya volvimos a estar como estábamos. Ay, no, pues cómo me pone nerviosa esta situación de depender del internet. Ahora, No te preocupes, Blanca, nos quedamos en el Jetsun Milarepa. muchas gracias, muchas gracias. Este Milarepa les decía que por orden de su mamá aprendió las artes que después se le van a llamar magia negra, y por un sortilegio creó un derrumbe, y ese derrumbe mató a 35 personas, todos esos tíos que lo dejaron en la ruina. Obviamente un saldo de 35 personas por una venganza, pues es terrible, más si eres un muchacho. Y ahí es donde él decidió que tenía, sí, tenía que ir a buscar a alguien que le enseñara, pues, cómo ir por el buen camino. Va a aprender, se supone que él es uno de los iluminados, pero no quiere decir que es una emanación de algún ser superior. Lo que quiere decir es que pudo encontrar pues una sabiduría superior, ¿verdad? Por sus meditaciones. Les comentaba también que cuando lo vemos pintado, lo vemos con la piel verdosa. Eso no tiene nada que ver con que si era de otro mundo, así como hay algunos personajes dentro del budismo tibetano, que son deidades o algo. No, lo que pasa es que dentro de su mundo, como maestro errante, pues muchas veces lo que tenía que comer era hierba, lo que había, ¿no? Y empezó él a tener una piel verdosa. Seguramente empezó a tener unas fallas hepáticas y renales tremendas, ¿no? Por eso, pues por eso el tipo de piel. Y así es como se representa. Entonces, Milarepa, pues es un nombre que vamos a tener, pues por ahí lo vamos a estar oyendo. Ahora, de Milarepa sigue Gampopa. No se preocupen por los nombres, yo nada más les estoy tratando de enseñar, pues, el caminito. Gampopa va a ser discípulo. Entonces, fíjense que aquí ya podemos establecer, o ellos quieren que establezcamos la línea. En el budismo tibetano, siempre el discípulo va a ser el que siga lo que inició su maestro. En el budismo tibetano no está muy bien visto el de que, ay, entonces se separó de su maestro inventó otra secta, lo que quieras. No está bien visto. Este Gampopa superó a su maestro, y por eso ya en el siglo XII van a empezar a crearse escuelas, así se le llama, escuela de budismo tibetano. ¿Cuál va a ser la gran diferencia? La forma de transmitir la educación, la forma de transmitir la sabiduría. Algunos van a estar muy metidos en meditación, otros van a estar, bueno, porque creyeron que eso les funcionó, otros van a estar muy metidos en el tantra, en las prácticas tántricas, otros van a estar muy metidos en cuestiones como más intelectuales, entonces van a utilizar el debate como método, pero las enseñanzas que estudian son las mismas. Las escuelas lo que cambia es el método, lo que les decía que se llama el atajo, sí, el vehículo para poder llegar pues a una iluminación o a un ascenso. Entonces, vamos a tener muchas gentes, vamos a tener a Padmasambhava, sí, pero también vamos a tener a Gampopa, que al tener ya un método establecido y un monasterio, etcétera, ¿verdad? Se considera que en el siglo XII, ahora sí, ya no es un prebudismo, ya no es un budismo primitivo, sino ya se crea el budismo tibetano. En el siglo XII, cuando los monasterios pues van a crear un tipo de método. Ahora,
Ay, 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 ay. Junto con la idea de los monjes, pues va a tener que existir jerarquías. Pues, ¿quién es el maestro? ¿Quién decide que ya puede pasar un discípulo a ser maestro? ¿Quién es el que le da quién ordena como novicio? ¿Quién? O sea, tiene que existir jerarquías. Y aquí nosotros vamos a tener, nosotros vamos a entender que las autoridades religiosas budistas en este siglo XXI, pues los que creen en el Dalai, pues le hacen caso al Dalai. En el que los que creen en el Panchen, le hacen caso al Panchen, allá está en Tailandia. Los que creen en el Karmapa, porque todo esto que les estoy diciendo se creó en el siglo XII, en el siglo XIII, pero persiste, ¿sí? En el siglo XXI. Lo que pasa es que en el siglo XX, pues todo el mundo tuvo que abandonar el Tíbet. Cuando se abandonó el Tíbet, las personas, las nuevas, tuvieron que decidir a quién reconocían como su líder espiritual. Algunas van a pensar que es un Karmapa, otras van a pensar que es un Rinpoche, otras van a pensar que es un Panchen y otras van a pensar que es el Dalai. Entonces, estas palabras sí se las tengo que decir, no porque quiera hacerse bola, hacerlas bola, pero son palabras como en nuestro tiempo decir senador, diputado, presidente, pues son palabras que tenemos que conocer, ¿no? Si estamos hablando de budismo tibetano. Ahora, ¿qué es lo que va? Ahí está. Las que estamos aquí estamos oyendo música celestial. ¿Qué es lo importante del siglo XII? Pues ya no nada más era gente sabia, ya no nada más era uno que otro que era más sabio porque logró la iluminación. No, ya a finales del siglo XII ya se hablaba, fíjense por favor, de una manifestación de un bodhisattva, ya a finales del siglo XII. O sea, en el siglo XIII, en el budismo tibetano, ya se definía, ellos mismos decidieron, no es nada más el tipo de sabiduría que puede recibir alguien en la India o alguien en China. Nosotros ya podemos identificar cuál de los grandes, grandes almas o como le quieran ustedes llamar, no son dioses, no son dioses, son energía pura. Sí, Avalokiteshvara, pues es el mero mero. Todo el tiempo vamos a estar hablando de él cuando estemos allá. Él es el Buda de la compasión. Sí, es el Buda de la compasión. Y cuando se abrió el siglo XIII, se decidió que uno de los de las jerarquías de uno de los monasterios, que se llama Karmapa, pues en su sabiduría era una manifestación de esta alma gigantesca que residía en el nirvana. Pues chicas, aquí empezamos un camino que ningún otro grupo budista pues ha caminado con esa situación. Ahora, les va a encantar. Bueno, ya les dije, a mí me encanta esto, así que yo estoy feliz. Monjes, 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 sí, pero ya van a empezar a tener algunos tocados que claro que lo vamos a ver, los vamos a ver cuando andemos allá para diferenciar los maestros de los discípulos, así como una cosa tranquilita. Y luego, ¿verdad? Así como que pues no, no hacemos ningún daño, ¿verdad? Y luego pues pasó un siglo II y pues ya no era eso, ya era para diferenciar a los karmapas de los maestros, de los discípulos. Yo creo que sí me estoy explicando, ¿verdad?
Entonces, nosotros vamos a tener que desde el siglo XIII va a haber lo que es, así se llama y así se llama en la actualidad, que es el portador de la corona negra. Vamos a tener también más adelante portador de corona amarilla y así. Es el color, es el color. La primera va a ser la corona negra, pero ahí les va, ahí les va. Es negra porque fue tejida con los cabellos de algunos espíritus que todavía andan aquí en la tierra, que se llaman los dakinis. Fíjense cómo se están mezclando cosas, pues muy interesantes, ¿verdad? Porque, pues como muy primitivas, de que un espíritu pueda quitarse los cabellos para que tú tejas y que te dé la corona. Y la otra situación, chicas, pues ya la corona ya tiene parte de la divinidad, ¿verdad? Es una cuestión que ya no es de este mundo. Entonces, ya para el siglo XIII, siglo XIV, esta primera corona no posee una realidad física, sino que es una realidad espiritual, ¿no? Es una situación donde alguien que camina por este mundo, pues también puede tener un reconocimiento de su jerarquía, de alguien que no es de este mundo. Fíjense cómo vamos avanzando y avanzando rumbo pues a tener un poder real, ¿no? Ahora, cuando fueron caminando los siglos, pues claro que va a llegar pues un quinto lama que se puso súper vivo y los karmapas dijeron, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De lama ya eres Dalai Lama? Ah, no, pues si nosotros tenemos también la misma cantidad de karmapas, así que pues definitivamente, ¿verdad? Definitivamente, pues necesitamos que alguien nos diga que sí es cierto, alguien. Y fíjese que se movieron las cosas de tal manera que el propio emperador en China aceptó pues que esa corona debía de existir físicamente, que tenía que ser negra, que existía su gemela en un plano espiritual, pero vean cómo un monje adentro de un monasterio en el Tíbet fue reconocido como un portador de una corona, ¿verdad? Por un emperador de una potencia extranjera. No sé si estoy uniendo los pedacitos. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, vamos a seguir. En aquel tiempo, estamos hablando del siglo XIV, va a caminar el mundo, va a hacer lo que se tenga que hacer, pero, pero, va a haber un hombre, Rolpe Dolce, que pues dicen que era tan clara, tan clara, tan clara la reencarnación, que su mamá lo oía recitar Om Mani Padme Hum cuando todavía estaba dentro del vientre de su mamá. Ella lo oía, que el bebé antes de nacer ya recitaba los mantras budistas. Entonces, en el siglo XIV, la idea de que las reencarnaciones podían ser reconocibles por tristes mortales, la mamá, el papá, la nana, ¿verdad? Ya estaba vigente en el siglo XIV. No es que habló y dijo que quería irse a tal convento. No es que habló y dijo que le encantaba tal platillo. Y ya después dicen, ah, pues es que al Dalai anterior le gustaba ese platillo, etcétera. Pero en el siglo XIV, la mamá lo oyó recitar el mantra adentro del vientre materno. Fíjense que Yonge, perdón, Dorje, fue llamado, y esto es importante, a la corte en China.
¿Por qué es importante? Bueno, pues porque si ya te llaman, alguien cree que eres importante, ¿no? Alguien ya te está reconociendo como más sabio o más santo. Pues si no, ¿para qué te van a llamar a la corte imperial de China? Pues llaman a los que están ahí en el territorio chino. Entonces, el mito, el relato, la narración, pues dice que fue, que claro que, pues, limpió energías y invitó a ciertos rituales nuevos y lo que quieras. Se tardaban como 3 o 4 años entre que salían del Tíbet y se iban a la capital en ese momento, pues depende, ¿verdad?, del siglo, y regresaban, 3 o 4 años. Pero ellos vivían en monasterios. Entonces, en esos 3 o 4 años, pues el Tíbet seguía funcionando como tenía que funcionar, ¿verdad? No era como que se fuera la Chainbound 3 o 4 años de México, ¿sí? Es diferente. Entonces, este señor Dorche se fue, obviamente a pie, hizo lo que tenía que hacer, y de regreso, una personita que es importantísimo, así como Padmasambhava, vamos a estar todo el tiempo, son capas, son capas, son capas. Todo el tiempo lo vamos a estar viendo, oyendo al guía, etcétera. De regreso, este Dorje se cruza con un joven que es Son Capa y le nota algo en las pláticas y en las conversaciones y en el aura y bueno, todo lo que ustedes quieran. Y lo acepta como que entrara pues como novicio, ¿verdad? Él mismo lo ordena, o sea, le corta el pelo, etcétera, y se supone que Dorje es el que predijo, ¿sí? Predijo que ese jovencito que se unió en el camino, que se llama Tsongkhapa, va a ser muy, muy importante en este mundo, ¿ok? Muy importante en este mundo. Eso lo predijo Dorje, un Karmapa de los que traen su corona negra. Pero ¿qué es lo que sucede? A Tsongkhapa no lo ordenaron adentro de un monasterio, muchachas. Si se fijan, yo les dije que lo vio en el camino, en el camino. Entonces, que también es inteligentísimo el que inventó esta narración. Cuando Son Capa camine, 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 ya estuvo en el Tíbet, pues él no era que tuviera un maestro, él no estaba traicionando la costumbre de que el discípulo tenía que seguir, ¿verdad? O mejorar las enseñanzas de un maestro. Él va a llegar al Tíbet con ideas muy nuevas, con ideas complejas, novedosas, y va a fundar una escuela diferente a la de los Karmapas, ¿sí? Esta escuela se llama Gelugpa. De la escuela Gelugpa han salido todos los Dalais, ¿ok? Los 14 Dalais. Gelugpa. Ahí vamos a andar en sus monasterios, por supuesto. Entonces, él va a funcionar enseñanzas, va a ser un gran erudito, y el tiempo en el que este hombre, ¿verdad? Funciona es el siglo XV, Son Capa, ¿ok? Siglo XV. Acá estamos en pleno renacimiento y en el Tíbet están en este camino que los hace, pues el Tíbet que nosotros conocemos como Tíbet. Un Tíbet budista organizado y gobernado por monjes. Ahora, aquí está. El monasterio de Ganden, de Drepung, de Sera, y este monasterio de Sera va a ser el monasterio que va a dominar la vida religiosa
y política desde 1419 hasta 1959. 1959, que es cuando tuvo que, ¡fum!, huir. El Dalai Lama número 14 tuvo que huir del Tíbet. Entonces, de 1419 a 1959, lo que fundó Tsongkhapa, lo único que hizo fue fortalecerse, hacerse más grande, robustecerse, etcétera, hasta que se derrumbó de la manera más terrible, a tal grado que por poco desaparece, ¿verdad? Pues dejó de tener territorio y se tuvo que exiliar el líder. Ahora, ya tenemos por ahí un Karmapa, ya tenemos por acá un lama. Al ratito ese lama se va a volver Dalai. Pero fíjense que va a tener que existir otro, que es el Panchen. Este Panchen, pues nos da la historia, nos dice, ay, no, qué padre, una como guerrita que se armó en el siglo XV y que la perdieron los Panchem. Miren, Panchem lo único que significa es gran sabio, sí, o sea, gran sabio monje, ¿no? Panchem Lama. Es la segunda autoridad religiosa más importante en el Tíbet. La primera es el Dalai Lama, la segunda es el Panchen Lama. Antes de que se llamara Dalai, el lama más importante, ya había Panchen. Pero tenemos cosas muy, digo, a mi juicio interesante. Fíjese que con el tiempo, este Panchen, aún en la actualidad, él es el único que puede reconocer, el único que puede reconocer la reencarnación de los Dalai. Pero les digo que tuvo que haber habido una guerrita de poder por lo siguiente. Miren, la manifestación del Dalai es Avalokiteshvara, la manifestación del Dalai, que es la misma manifestación del Karmapa. El Karmapa empezó a estar en la oscuridad o a regresar a su monasterio y ya nadie tuvo la fuerza como para pelearse de que por qué tú no escoges otra alma grande. Digo, son 6, 7, pues ¿por qué no agarras otra? No. Por lo visto, dentro de la micropolítica de los monasterios, la escuela Gelugpa pues le dijo a la escuela de los Karmapa, bye, bye, y nada de que hay manifestaciones de Avalokiteshvara, no, 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 no. Y se quedaron, los Lama, se quedaron, siendo la reencarnación de esto, Avalokiteshvara. Pero ahí les va. En el tiempo que se hizo este movimientito, aquí no sé, repartiéndose la lotería, ¿no? O sea, esto es de aquí de la tierra. En ese tiempo el Panchem era una emanación de Amitabha. Ese nombre, pues a mí me gusta mucho, Amitabha. Es el Buda de la luz infinita. Pero fíjense que dentro de las jerarquías budistas, Amitabha es superior a Avalokiteshvara, es superior. Esto quiere decir que en alguno de los siglos, cuando apenas se estaban organizando, el mero mero era el Panchen y el segundo era el Lama, que se va a llamar Dalai Lama. Pues no, queridas, no, 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 no. Pasaron los siglos, estamos hablando de un siglo, y se pusieron bien vivos. Algún Dalai Lama se puso, o fue un hombre muy inteligente y movió las cosas de tal manera que espiritualmente se supone que la emanación de Amitabha, o sea, el Panchen, es superior y la emanación de Avalokiteshvara está nomás aquí, ¿verdad? Abajo. Se acabó eso en el siglo XV, en el siglo XVI. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque es importante. Porque en el siglo XXI hay panchens que no reconocen que el Dalai Lama
sea el líder espiritual de todos los budistas. Porque los Panchen que viven en el siglo XXI, casi son dos en Tailandia, ellos defienden que desde un inicio ellos vienen de Amitabha y que Amitabha es superior a Avalokiteshvara. Y eso es de nuestro mundo. Lo van a ver en algún noticiero, lo van a ver en alguna noticia. Por eso se los estoy platicando. No porque no podamos vivir sin esta información, por supuesto. Ahora, fíjense por favor. Nosotros, ay, me faltan unas fotitos. Espérenme tantito. Ahí están las fotitos. Ahí están las fotitos. No me estaban faltando tanto. Perdón. Pensé que me había saltado algo. Un segundo. Aquí estamos. Ahí les va. Ahí les va. En el siglo XV, con eso de que el Karmapa y el Panchen y el Lama y que Amitabha, así, ¿verdad? Con esto de que el jueguito que traían ellos, obviamente, pues por cuestiones económicas, entre más grande era el monasterio, pues muchísimos más tesoros tenías y tenías más las posibilidades, pues que tuvieras relación con las familias importantes. Ya en el siglo XV vamos a tener como nombres, así, nombres de veras, y tenemos este que se llama Kedrup, que ellos ni supieron que fueron Dalais, porque nacieron, vivieron, hicieron lo que tenían que hacer, y 2 siglos después, o 3 siglos después, que ya hubo un Dalai, dijeron, no, pero si somos reencarnaciones, pues entonces, ¿en dónde empezamos? ¿Sí? Y solamente se fueron 4 Dalais para atrás. Cuando ya alguien ya se puso súper vivo, que es el quinto Dalai, nada más se fue 4 para atrás. Entonces, por favor, los primeros Dalais nunca supieron que eran Dalais. Ah, es que miren, está, es que sí se me descuadró, discúlpenme. No supieron que fueron Dalais. Y quisiera, por favor, que notáramos lo siguiente. Estas personitas hicieron una pero muy importante labor de legitimación. No solamente soy un monje, no solamente estoy en la escuela Gelugpa o Gelug. Yo fui el principal discípulo de Tsongkhapa. Ah, ok, con razón, ¿sí? Con razón. Pero lo interesante es que si tú estás en vida como discípulo de un maestro vivo, pues no puede reencarnar, o sea, no puede ser su reencarnación, ¿verdad? Porque pues los dos están vivos, no puede ser su reencarnación. Entonces, bien inteligentísimos, cuando pasaron las diferentes generaciones, pues uno de ellos, pues obviamente el más vivo, dijo, yo soy la reencarnación, la quinta reencarnación de Tsongkhapa. Y ahí está el Panchen que puede dar fe que yo soy la quinta reencarnación de Tsongkhapa. Y en ese momento todo se alineó. No que sea verdad, no que sea comprobable, pero dentro de la narración todo se alineó. Entonces, vamos a seguirle. Me gustaría muchísimo poder, pues, tenemos media hora, si vamos a poder avanzar. Tenemos, por ejemplo, ¿no? Ya son finales del siglo XV. Empiezan las fechas de las construcciones de los monasterios. Ahí vamos a andar en Tachilumpo, en Chigatse. Ahí vamos a andar y vamos a poder ver pues muchas cosas que no se han podido reconstruir porque no vive tantísimo monje ahí, pero nos vamos a dar cuenta
de lo alejado, nos vamos a dar cuenta de lo complicado para poder, pues el agua, ¿cómo se llama? Las temperaturas adentro de los monasterios, etcétera. Van a seguir las tradiciones y van a seguir esta línea. eh, eh, yo saqué esta línea y esta información de la página oficial del Dalai Lama vivo. Dije, pues sí.